Primero, instalación del ambiente de desarrollo. Este título dice instalación de desarrollo, pero es para otra materia que yo doy que vemos muchísimas más cosas. Pero no iba a hacer otro manual, me sirve este manual, pero les voy a explicar algo. Ustedes simplemente, obviamente leen la introducción, las recomendaciones, pero se saltan aquí a la instalación, y en la instalación es muy breve, les voy a hacer una pequeña explicación. Llegan a la página de Microsoft Downloads y van a descargar Community. No necesitamos ni Professional ni Enterprise. Aparte de eso, estos productos son licenciados. Después les va a joder por licencia. Entonces instalan la versión Community. Cuando yo descargo esto, me descarga un archivo muy pequeñito. Ese sí no pesa nada. No pesa nada, sí, corre rápido. Ese es rapidito, sí, Carlos. Yo tengo la versión del 2019 licenciada. No hay problema. O sea, yo les recomiendo... Usted puede instalar todos los Visual Studios pueden convertir en una misma máquina. O sea, usted puede instalar el 2022, no le afecta al 21. Si tiene espacio en disco, porque eso es bien comelón de espacio. Yo le recomiendo que trabaje porque los ejemplos son con entonces de pronto, en determinado momento puede haber alguna diferencia. Pero en teoría no debería haber problema con ninguna versión del Visual Studio. Solo es para tu comodidad. Puede que te genere luego líos, porque a mí me salen las cosas de una manera y a vos de otra. Es por eso. Luego de que usted ejecute esto, de hecho, usted puede venir y ejecutar el Visual Studio Installer todas las veces que quiera para agregar o eliminar componentes. Cuando yo ejecuto el Visual Studio Installer, vea que él aquí está leyendo de mi máquina que tengo ya instalado. Él me dice que yo tengo instalado Visual Studio Community 2022, la versión 17.4. De vez en cuando salen actualizaciones. Es bueno mantenerlo actualizado. Y si yo le presiono aquí Modify, de hecho tenemos que modificar la instalación luego, ya les digo por qué. En el manual dice que marquen esta y esta. Sí. Solo debes, para este curso, con que marques esta que dice DevNob. Desde que marques, esto te queda en video, todo que estoy grabando la clase. Listo, ahí está. Entonces, esta que dice, pero anótalo pues, para que no te tengas que ver el video. Esta que dice .NET Desktop Development es la que necesitamos para este curso. Ahora, si usted es una persona inquieta, que desde ya quiere empezar a hacer páginas web, desde ya quiere, nada se los impide, muchachos, determinación. Usted puede seguir mi curso de distribuida ya con el conocimiento que tiene y vas a ser capaz de seguir. Es una nota. Entonces, si usted quiere, de todas maneras, instalarlo completo, hágale, go ahead. Nada le impide que usted aprenda más y más y se adelante. ¿Cómo? Pesaría más. Claro, entre más componentes. No, pues, pero les digo, yo les puse eso. O sea, usted en la vida tiene como que muchos problemas. ¿Listo? Lo que le quiero decir es, una máquina de desarrollador, pero les digo, una máquina buena para desarrollar, ojalá sea un Core i5 mínimo con 8 GB en RAM y ojalá con un disco de estado sólido de 512, porque un disco de estado sólido de 256, uno en desarrollo se lo mecatea en un momentico cuando instala todas estas herramientas. Ahora, es lo ideal. Usted me dice, no, profe, yo apenas estoy estudiando, a duras penas tengo un CD, los pasajes, no tengo ni computador, por ahí me prestan un pedacito que es un Intel Celeron y tiene 4 en RAM. Digo, no, pues eso es lo que hay, trabaja con eso. Y no tengo espacio en disco, entonces listo, entonces no monte sino esto. Pero en la medida de las posibilidades es la recomendación. Ahora, y ustedes que están estudiando esta profesión, sí es importante que intenten hacerse a una maquinita buena. Hay que tratar, gracias. No hay otro espacio porque estás a la P. No es que hay otra hoja, por ahí eso son 3 hojas, ¿qué hicieron la otra hoja? Vea, busque que por ahí está la otra hoja, listo. Entonces, en el manual, por favor les pido mucho silencio. En el manual también yo les digo que activen Android y me activen esos dos. Ustedes no necesitan eso. Lo que sí necesitan es, por favor, recomendación de oro, no lo instalen en español. Quitan español y solo dejes inglés. Recomendación de oro y exigencia de la clase. Ok, bueno, luego de eso, yo ya le digo instalar, eso se demora ahí un rato, y eso es todo.
Eso en cuanto a la instalación. Este documento yo también se los comparto ahí en el link de YouTube para que les quede también fácil descargar. Bueno, ahora vamos a empezar trabajando. Pues la clase pasada hice una pequeña introducción de esto. Este se llama Conceptos de Programación Orientada a Objetos de la Vida Real. Y lo llamé así porque yo quiero explicar todo esto, pero quiero que lleguemos a la definición. Ustedes están leyéndose en este momento muy juiciosos el libro que se llama Aprendiendo UML en 24 horas, y en ese libro lo explican conceptualmente. Pues como yo quiero maximizar el tiempo, no me voy a desgastar explicando esto conceptualmente, sino que quiero que comparemos esas definiciones conceptuales que muchas veces no dicen mucho y las llevemos a la práctica. Y haciendo este ejemplo, aparte de hacer este ejemplo, vamos a repasar conceptos de programación orientada a objetos que se supone que ustedes ya los deben de tener. Eso lo vieron en lógica de programación. Y aparte de eso, haciendo este ejemplo, vamos a aprender la sintaxis básica de C#, que de entrada es muy parecida a la sintaxis de Java y es muy parecida a la sintaxis de Dart y es muy parecida a la sintaxis de C++ y de otros lenguajes que posiblemente usted haya visto antes. Bueno, empezamos. Este es un diagrama de UML. Este es un diagramita de UML muy sabroso. A mí me encanta este diagrama. Y este diagrama lo vamos a implementar. Normalmente yo en los enunciados, yo les entrego el diagrama y les digo, impleménteme. Ahora, si ustedes, con su mente inocente de programadores que apenas están empezando en esto, ven este diagrama, les puede dar un colapso nervioso, les explota el cerebro de ver eso, porque verlo así de entrada, de pronto no es lo mejor. Vamos a construirlo paso a paso. Este es el producto final. Cuando termine el ejemplo, comparamos si lo que hicimos nos quedó con esto. Entonces, ¿cómo empezamos a explicar esto? Concentrémonos, yo no voy a ir al código aún, vamos a concentrarnos en esta clase que se llama la clase date. Voy a acercar esto un poquito, ahí está. Entonces leamos esto, empecemos por acá. Vamos a crear un programa que nos maneje fechas y vamos a considerar la fecha un objeto. Yo les había dicho una forma muy fácil de entender. El primer concepto de objetos que es fácil de entender es entender qué son los atributos y los métodos. Una clase la componen atributos y la componen métodos. En un diagrama UML, lo que está en la parte de arriba, o sea, esto son atributos y lo que está en la parte de abajo son los métodos. Asocien los atributos como si fueran las características de los objetos y asocien los métodos como si fueran las acciones que esos objetos pueden hacer. Les voy a colocar un ejemplo con la clase persona. Yo tengo una clase que se llama la clase persona. Nosotros somos objetos de la clase persona. Eso, digo objetos, pero no quiero cosificar a las personas, sino es por el ejemplo. ¿Listo? Entonces, una clase es la plantilla. Una clase es como el plano de la casa. Y la casa es el objeto. Una casa ya construida, con habitaciones, con baño, con cocina, etc. Lo mismo pasa con las personas. El concepto de persona es un concepto abstracto. Una persona no existe. Existe Carlos, existe María, existe Liz. Nosotros somos la materialización de la clase persona. Esos son los objetos. Y es como el primer concepto que quiero que diferencien. La clase es la plantilla, el objeto es la materialización de esa clase. ¿Cuáles serían los atributos de una clase persona? Todo lo que usted se imagine que lo describa usted es un atributo de la clase persona. La edad, el sexo, la altura, el peso, el color de los ojos, el color de la piel, etc. Todos esos son atributos. Entonces vea que los atributos son adjetivos. Blanco, negro, café, alto, bajo, 80, 15, el peso de las personas. Esos son los atributos. ¿Cuáles serían los métodos de la clase persona? Los verbos. ¿Qué hacemos las personas? Caminamos, corremos, saltamos, jugamos, hablamos, bailamos, etc. Entonces, esos son los métodos. Entonces, ahorita aterricemos eso a una clase fecha. ¿Qué compone una fecha? ¿Cuáles serían los atributos de la clase fecha?
Una fecha está compuesta por día, mes, año. Y si yo quiero ser más extenso, horas, minutos, segundos, milisegundos. Entonces vean que o sea, no se limiten a lo que yo les digo. Una clase puede tener incluso, una clase fecha podría tener más atributos. Ahora, ¿qué hace una fecha? Eso es más difícil. Dice, bueno, yo sé que pero ¿qué vamos a hacer con la fecha? Básicamente la vamos a crear y la vamos a imprimir en pantalla. Fácil. Eso es el ejemplo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Como ustedes ya debieron haber instalado el Visual Studio, yo ejecuto el Visual Studio. Cuando ejecuten el Visual Studio, les va a aparecer una plantilla como esta. Aquí esto les sale vacío porque ustedes aún no han creado proyectos. Pero le vamos a decir, vamos a crear un nuevo proyecto. Create New Project. Y cuando le digan Create New Project, eso hay un viajado de proyectos para hacer en Visual Studio. Tantos que yo ni me los sé todos. Después de haber trabajado más de 15 años con Visual Studio. Entonces, simplemente, si aquí no te aparece Console App, porque vamos a hacer inicialmente Console App, que es aplicaciones de consola. Si no te aparece Console App, aquí en el filtro yo puedo escribir Console o Console y ya me aparece Console App. Mucho ojo que el Visual Studio maneja varios lenguajes de programación. Tenemos C#, Visual Basic, F#, JavaScript, Python, C++. Entonces, fíjense que aquí aparece Console App, pero mira, dice de C#, porque este otro Console App es de Visual Basic. Seleccionen el de Console App de Visual Basic. Cuando le digo Next, él me pide un nombre, perdón, de C#. Cuando él me pide el nombre, le voy a dar el nombre del proyecto. Un proyecto lo componen muchos archivos. Clases, aquí vamos, normalmente no tenemos una sola clase. En el diagrama que acabaron de ver, que se ve ahí atrásito, cada cuadrito de esos va a corresponder a una clase o a una interfaz en su defecto, pero ya vamos a profundizar un tantito de eso. Entonces yo aquí le voy a llamar OPP Concepts. Así quiero llamar mi proyecto. Usted lo puede llamar como venga en gana. El proyecto Morcilla, listo. Ahí está. Y le ponemos una ruta. ¿Y yo dónde quiero grabar este proyecto? Normalmente él sugiere una ruta más larga. Yo le recomiendo que todos los proyectos lo creen en una subcarpeta llamada Projects. Y recomiendo que el nombre de la carpeta sea el mismo nombre de la solución. Ahí está, eso es todo. Cuando le digo Next, lo siguiente que él me pregunta es la versión del framework que voy a trabajar. Y aquí les aparecen las versiones de .NET que usted tenga instaladas. Tan tetito. Ahí no importa, para este curso nos da lo mismo hacer en 3.1 que 7, que es la última, pero trabajemos con la última, 7, porque los lenguajes van evolucionando. C# también como lenguaje va evolucionando y va generando, nos va dando herramientas que nos incrementan la productividad. Compañero. ¿Este Visual tiene forma de subir los proyectos a la cuenta que uno? ¿La cuenta en dónde? Que uno input al Visual. Sí, de hecho sí, pues, pero eso no lo explico aquí ahora porque no me voy a complicar la vida, lo vamos a manejar, aquí lo estoy trabajando localito, pero claro, yo podría tener el repositorio en GitHub o puedo tener el repositorio en Azure DevOps, en ambos puedo tenerlo, eso sí lo explico yo en los cursos más avanzados, este es un curso aún muy básico, ¿listo? Entonces si yo le digo aquí Create, entonces estarán, él me genera el Hola Mundo de C#, es este. Ya, está listo. Eso corre. Vamos a entender lo que nos dice. Los comentarios en C# se hacen igual en Java. Enlaces o se pueden hacer, pero normalmente hay otra forma de hacer. Voy a quitar el comentario que no me dice nada. Entonces ahí tenemos una clase que se llama console. Console es una clase. Las clases, usted se va a dar cuenta porque aparecen en otro color. Vamos a ir más adelante. Y hay un método de esa clase, vea que ya console es una clase que yo puedo usar. ¿Quién me la entrega? Me la entrega el framework de .NET Core. Y la clase console tiene un método que se llama WriteLine. Así, intuitivamente, ¿qué creen ustedes que hace el método WriteLine? Escribe por pantalla, escribe una línea por pantalla. ¿Y qué le estamos diciendo ahí? Hello World. Es el primer programa que uno hace en cualquier lenguaje. Vamos a hacer el primer Hola Mundo. ¿Cómo lo corro? Simplemente aquí en este triangulito yo le puedo dar play al proyecto o también puedo presionar F5. ¿Cómo? Y también debuguea, pero vamos más luego vamos a debuguear. De momento ahí está. Y si observáis, ahí está.
¡Tarán! Recuerden que es muy importante que hagan los tarán cuando algo les funciona. Ahí dice, hello world. Listo. Y la otra carreta que aparece y no le paren bolas. Y yo le presiono una tecla, dice presiona la tecla para terminar, press any key to close Windows, y ahí está. Ahora, yo puedo cambiar esto. Obviamente yo no le puedo decir hello world, sino que yo le puedo decir welcome, hello. Yo le puedo cambiar este mensaje. Eso sí, le tengo que decir welcome to data structure. Si yo cambio el mensaje y le doy play, pues obviamente mi mensaje es diferente. Welcome to Data Structures. Ahí está. Fácil. ¿Ha entendido hasta el momento? Noten cositas de la sintaxis. ¿Por qué Welcome to Data Structures viene entre comillas dobles? Porque es un string. Ahora, definir variables aquí es una belleza, muchachos. Es lo más fácil de todas las facilidades fáciles del mundo. Si yo quiero definir valores enteros, ¿qué utilizamos? Int. Entonces yo puedo definir aquí una variable llamada int. La variable se va a llamar myInt, mi entero. Y la variable mi entero yo la puedo asociar a un valor entero, obviamente. Entonces le digo mi entero igual a 12. ¿Listo? Entonces, si yo quiero imprimir esa variable, yo puedo hacer lo siguiente. WriteLine. Y le digo el valor entero. No, lo que pasa es que esto es mensaje de usuario. Es diferente. Lo que son mensajes de usuario, sí los podemos sacar en español. El código interno, las variables, los métodos, todo ese va en inglés. Bueno, claro que si están tan gringos, yo no tengo problema. Sí, señor. Vamos a ver. En inglés. Entonces yo le puedo decir the integer value is... 2 puntos y puedo hacer esto, coma, y le digo mi entero. Es una forma de hacerlo. Si yo lo corro acá, entonces ahí me dice de value int y no funcionó, caramba. No, porque aquí hay que hacer lo siguiente. Yo le puedo decir más, y ahí ¿qué estoy haciendo? Estoy concatenando un valor string con un valor entero. ¿Qué pasa cuando yo concateno un string con un entero? Todo se vuelve string. Listo, ojo con eso. Si yo concateno un valor entero con un valor string, yo puedo tener 20 variables enteras, flotantes, booleanas, lo que sea. Las concateno con un solo string. ¡Pum! Ahí mismo me vuelve toda la expresión string. Muy bien que tengan claro eso. Ahora, pero yo recomiendo que no hagamos esto. C# tiene un concepto, y esto sí es propio de C#, que llama la interpolación. Es mejor interpolar que no concatenar. ¿Cómo es la sintaxis de interpolación? Para interpolar, yo presiono el signo pesos al inicio del sprint y hago esto. Más claro así. El valor entero es, y le digo mi entero. Esa operación que acabo de hacer es más amigable, concatenar es más pesado para el procesador, esta instrucción es más eficiente en términos de ejecución. Claro que estamos hablando de 0.0000001 milésimas, porque aquí no, pero si usted eso lo mete en millones y millones de registros que se procesan miles y miles de veces, eso se le puede convertir en segundos, minutos y horas. Entonces es mejor interpolar. Esto que estoy haciendo aquí se llama interpolación y vea que me da el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja de interpolar? Que la ventaja de interpolar es que yo después puedo formatear datos. Ya le explico qué es eso de formatear. Enteros, con la palabra reservada int. ¿Sí? ¿Qué tiene diferente? Vean los colores ahí, todos esos colores importan. Vea, palabras reservadas aparecen en azulito. Mis variables aparecen en otro azul más clarito. Constantes numéricas aparecen como en verde. Objetos aparecen en este verde. Métodos aparecen en amarillo. Constantes string, ¿cómo aparecen? Naranjadas. Todo tiene significado en el Visual Studio, nada de gratis. Ahora, ¿cómo definimos valores con números decimales? Tenemos 3 opciones para números decimales. Una es float. Entonces yo le puedo decir, voy a crear una variable llamada mi float y yo le digo que mi float es igual a 0.tararán.
y saca error. Por ejemplo, ponerle el cosito de No, entonces ve pues, porque entonces si yo me fijo, vea que el Visual Studio también da ayudas, vea que yo no necesito compilar, yo desde ahí, desde que eso me pinte rojo, yo tengo un error. Si yo coloco el mouse encima, me dice que estoy representando una F y aquí me dice, tengo que colocarle el sufijo F para que él lo entienda que es un flotante. Entonces simplemente yo al final le digo F y ya dejó de salir error. Entonces yo aquí le puedo decir, vamos a duplicar esta línea, yo le puedo decir aquí, entonces le coloco the float value is, y aquí le voy a decir que my float. Y si yo corro el programa, ahí está, the float value is, pero yo no quiero que me aparezca con tantos decimales, yo quiero que me aparezca nomás con 2 decimales. Pero yo no quiero cambiar el valor de la constante. Yo quiero es que en la impresión me aparezca con 2 decimales. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, 2 puntos N2. Esa es la ventaja de interpolar. ¿Qué es N2? Lo estoy formateando a un número con 2 decimales. Si yo lo corro de nuevo, vea cómo me sale, .85 y redondea eso, y no estoy cambiándole, o sea, ahí no le estoy cambiando el valor a la variable, lo estoy es anotando. Vayan tomando notas, o sea, yo les recomiendo que todas esas cositas toman nota, pero igual, no, ojo con eso, sí, está grabado, pero es diferente que usted se tenga, que usted no ver esto es muy sencillo, no justifica usted volver a invertir 1 o 2 horas de su día viendo este video, usted es mejor que tome la nota aquí. El video le va a hacer falta para cosas más complejas. Ahora, la otra opción de números decimales es double. Yo le puedo decir double, my double, y le voy a decir que my double, y voy a poner aquí cualquier cosa. Listo. Vea que un dato flotante no necesita colocarle la F. Ahora, ¿por qué saca? Miran que MyDouble sacó una rayita verde ahí, una cosita. Es porque eso no es un error, sino que es un warning. ¿Y cuál es ese warning? Si yo me paro aquí, él me dice, la variable MyDouble la asignaste, pero nunca la usaste. Él dice, bueno, coño, si la usan, entonces, cuando yo la use y cuando la uso, si yo le digo aquí control, si yo duplico esta línea, entonces le voy a colocar aquí the double value is, y aquí le digo MyDouble, y le corro el proyecto, entonces mira que ahí me apareció. Y aparte de eso, ¿qué hizo con el valor flotante? Me le colocó separador de miles. Acá aparece 49.889, yo lo agrando, ahí está, ¿sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué le puso la comita? ¿Por qué le puso esa coma de 40? Porque le puse formato N2. ¿Qué es formato N2? Numérico de 2 decimales. Bueno, ahí vamos. Ahora, pero, entonces aquí le voy a colocar aquí un comentario. Esto es for integer values. Estas otras variables las uso for decimal values. Ahora, hay otra opción que no la tiene Java y es muy poderosa y muy usada en C#. El otro tipo de datos es decimal. Pero ¿para qué vamos a usar decimal? Decimal va a ser para representar cualquier valor que tenga que ver con dinero. Entonces, por ejemplo, yo tengo un valor que son 12.880.000, 12.880.000, y ahí le decimos que es decimal. Y cuando imprimamos un valor decimal, entonces aquí le voy a decir the decimal value is, y le voy a decir aquí my decimal, ojo, y cuando imprimamos un decimal no lo formateemos con N2, lo formateamos con C2. ¿De qué creen que viene la palabra C? Currency, money, porque es un formato de moneda, y recuerden, decimal es el tipo de datos, ni el arrecho para la moneda. Entonces yo puedo definir un salario double, sí. Yo puedo definir el precio de un artículo double o float, sí, pero no es lo ideal. ¿Cuál es lo ideal para todo lo que tenga que ver con el bill metal? Con el bill metal, lo ideal es definirlo decimal. ¿Te vas a preguntar algo? Sí, profe,
siempre que vamos a interpolar hay que poner el signo de peso. Siempre, sí, si no, él no entiende que estás interpolando. Entonces, si yo corro ahora la aplicación, vea cómo me aparece de bonito. The decimal value is 12 millones. Ahora, ¿los números se deben alinear a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Los números, los strings se alinean a la izquierda, los números se alinean a la... Porque eso es muy maluco leerlo así. Yo quiero que todos los números estén alineados a la izquierda, digamos en 20 espacios. Entonces, para eso también me sirve la interpolation. Yo le puedo decir que este número entero me lo alinee en 20 espacios, que este número flotante me lo alinee en 20 espacios, que este número decimal double me lo alinee en 20 espacios y que este número decimal me lo alinee en 2 espacios. Voy a hacer un cambio con este myfloat. Supongamos que myfloat representa un porcentaje. El porcentaje lo podemos formatear con P2. P es para percentage, N es de numeric y C es de currency. Y ahí vamos, listo. Entonces, si yo lo corro, me dicen si mejoró, empeoró o quedó igual. Vea que me alineó los números a 20 espacios. Ahora, ¿por qué me aparece como descuadrado? Me aparece descuadrado porque los literales aquí son más largos. Vamos a hacerle este cambio. Así. Y si lo corro, mucho mejor, vea. Me los alineó a la derecha. Voilà. Una magia. ¿Cuánto me demoró yo haciendo eso en otros lenguajes? Créame que se demoró uno mucho más. Este es más poderoso. Ahí estamos. Estos son los tipos de datos. Ahora, y otro tipo de datos que no nos puede faltar es el string. Y esto, digamos, son los 3 tipos. Bueno, son 4, me falta uno. Y los strings, yo defino con la palabra reservada string, voy a definir mi string y aquí voy a colocar cualquier cosa, Juan Zuluaga. Y entonces aquí le puedo, aquí saca error, se me olvidó el punto y coma. Si yo, vea que todas las instrucciones terminan en punto y coma, y yo le puedo decir aquí, the string value is, entonces aquí no le vamos a decir my decimal, sino que le decimos my string. Vea que yo con solo poner my s, me da pereza escribir, presiono control barra espaciadora, y él me complementa. Hay que aprender a manejar esto así porque necesitamos velocidad. Listo, control barra espaciadora te autocompleta. Entonces aquí my string no le voy a poner, simplemente el valor string es, y voy a correr esto, y ¿qué debería salir? Juan Zuluaga, ahí está. El otro tipo de datos básico que necesitamos manejar es el booleano. Entonces aquí, para un valor boolean utilizamos bool, entonces le voy a llamar myBool, y myBool tiene 2 valores, true or false. Asumamos true. Utilizamos la palabra reservada true. Entonces aquí le vamos a decir, voy a duplicar esta línea y le voy a decir the boolean value is, y vamos a colocar aquí myBoolean, myBool, como llamé la variable. Entonces me dice que myBool es true. Ahí está. Ahora, pero yo no quiero que me aparezca true. Yo quiero que me aparezca sí o no. Bueno, yes or not. No quiero que me aparezca true. Yo puedo hacer cosas como estas. Yo puedo hacer un condicional de una sola línea. ¿Cómo se hace un condicional de una sola línea? Entonces podemos hacer cosas como esta. ¿Cómo se lee esto? Aquí le estamos diciendo, espere que, aquí hay algo mal, esperen un tico. Ok, abramos paréntesis acá. Vamos a ver si es por esto. Ah, sí, le faltaba el paréntesis, no me lo reconocía así en la interpolación. Ahí que le estamos diciendo. Si es verdadero, imprima sí. Si es falso, imprima no. Vamos a ver si funciona. Eso se llama un if de una sola línea. Entonces ve aquí aparece yes. Si lo cambio a false, y volvemos a probar, ya aparece no. Bueno, entonces ahí también metimos otra cosa. Esos son los tipos de datos básicos.
Tómele foto, si quiere, tómele una foto a eso que les va a hacer porque ya voy a borrar todo ese código. Sí, por eso no, pero es para que se eviten, o sea, véase, para que si quiere ver el video, pues bienvenido, pero se te puede servir, pero yo no considero que sea necesario que se vean el video, ¿listo? ¿No puedo imprimir qué? Ah, sí, yo también, esta gente, hombre, estos millennials se las saben todas. Listo, vamos a hacer, pues les voy a, vea, soy hasta tan buena gente que yo le voy a tomar la palabra a la señorita, lo que ustedes digan, ustedes mandan, pero a ver, no me deja pegar aquí, me toca grabarla como imagen, no, tómenle la foto, me dio pereza, sigamos, listo, pero esto era para ensayar, esto no tiene nada que ver con el ejemplo. Ahora, yo aquí tengo algo que se llama el Solution Explorer. En el Solution Explorer, si no ven esta ventanita de Solution Explorer, le pueden decir aquí View y por aquí dice Solution Explorer y la activan. Esto lo estamos grabando en una clase que se llama Program. Program es por donde arrancan todas las aplicaciones de consola. Vamos a crear ahorita sí, pero yo no quiero eso. Esto fue nomás de ensayos. Recuerden, mis apreciados muchachos, que lo que vamos a hacer es esta clase date. Entonces, no olvidémonos de esto. Voy a llegar a esto, pero para llegar a esto vamos a hacerlo por pasos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo este código aquí, si quiere, ahorita lo borro, pero dentro del proyecto que llama OPP Concepts, le voy a dar clic derecho y le voy a decir adicionar y vamos a adicionar una nueva clase. Yo quiero que la clase date sea una clase aparte. Las clases, ¿cómo deben de empezar? Con mayúscula. Entonces, mi clase se llama la clase date. Ahí está. Él normalmente pone aquí internal, cambien este internal por public y pone ahí otras cosas que ahora no se entienden, pero fresco. Eso no nos da, de momento la podemos eliminar. Entonces, ¿qué atributos tiene la clase date? Yo podría, ojo pues, no tomen todavía nota porque todo esto lo va a borrar. Yo podría hacerle el proyecto a los Java. Les voy a decir cómo es a la Java. Y ustedes me dicen si queda mejor a los Java o queda mejor a los C#. Yo puedo hacer lo siguiente, private, entero, year. ¿Por qué? Los años son enteros. Y aquí una anotación, los atributos privados inician con underline, por estándar. No es que si yo no lo ponga, no. Eso, sí, con guión bajo, underline. No es que si yo no lo ponga, no compila, no. Es orden. Es un estándar internacional de historia, de estándar. Entonces yo puedo hacer dos métodos, el getter y el setter. Entonces normalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los pobres desgraciados llaveros? Crean un método público que se llama un método que nos devuelve un entero que se llama el getYear. Y el getYear, vea, este man es hasta brujo, dice returnYear. Él me autocompleta muchas cosas, man es muy inteligente. Y yo también puedo tener otro método público que este método público no recibe nada. Bueno, hay un tipo de, cuando el dato no es nada, se pone void. Es lo mismo pues que Java y que C# y que C++. Y yo puedo tener un método que se llama setYear. Y el método setYear recibe un parámetro entero que se llama year y le decimos que al atributo year llévele el year. Yo lo puedo hacer así en una línea o así pues en varias líneas si quiero ser más ordenado. Y esto funciona. Y lo propio haríamos con el mes y con el día. Pero a mí me parece que esto es mucho código. A mí eso no me gusta. ¿Qué tal si yo hago lo siguiente? Si yo borro todo esto y hago lo siguiente. Yo puedo escribir, yo puedo escribir public entero year, como ahora es propiedad, y para evitarme el getter y el setter hago esto, getSet. Y ya queda el equivalente. Ahí ya tengo el get y el set de year, más rápido.
Es más, y si yo quiero, y todavía si soy más perezoso, yo puedo escribir la palabra prop, P-O-R-P. Eso es un snippet que tiene el Visual Studio. Prop, tap, tap. Entonces ya me completa. Entonces voy a crear otra propiedad entera que se llama mont. Y si creo y después voy a crear mi otra propiedad que es el día. Entonces le digo prop entero day. Y listo, señores. Arriba hay unos using. Y aquí ven una escobita. Esa escobita es la escobita para limpiar lo innecesario del código. Si yo hago clic en la escobita, me limpia. Y listo. Tengo la clase date. Y Visual Studio me crea un constructor por defecto. Me explico. Vamos a crear ahorita un objeto de la clase date. Entonces voy a ir al programa principal. Voy a borrar todo esto que no me interesa. Y yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo crear también objetos míos. Entonces yo digo que de la clase date, voy a crear un objeto. Ahora, yo le pongo date, el más saca error. Voy a crear un objeto y lo voy a llamar date1. Y yo digo, ¿cómo así, coño? ¿Por qué saca error? Sintácticamente está bien. Lo que pasa es que esta clase date está en otro namespace, se llama namespace o pcontext. El namespace es como el package de Java. ¿Cómo lo soluciono? Fácil. Yo me paro ahí en date, y si yo me paro ahí en date y presiono control punto, él me dice que haga el using. Que haga el using de opcontext. Y hacer el using estoy incluyendo la librería. Ya me reconoce date. Ahora, vea que yo le puedo decir que date es igual a new date. Abro corchete y me dice, y yo puedo decir, mi fecha tiene como año 2023. El mes es el mes, o estamos a mes que es mes 2. Y le puedo decir que el día, y le puedo decir que el day, el atributo day. ¿Cómo? Sí, pero espere, day, sí. Y le voy a decir que el day es igual a 9. No, 09 no, aquí es que aquí me está sacando porque aquí puse un punto y coma, aquí es coma. Listo. Entonces si observáis, vea que ya me creó un constructor por defecto, con todos los atributos. Una belleza, ¿cierto? Ahora, yo tengo dos opciones para simplificar esto y hacerlo más cómodo. Yo simplemente le digo que day es igual a new. Y él entiende. ¿Por qué entiende? Porque ya le estoy diciendo que es un objeto de la clase date. New, no hay necesidad de volver a colocar new date. Eso es verborrea, innecesaria. Hay que aprender a manejar las cosas bien. Ahora, yo tengo otra opción. Yo puedo decir var, y la var sí le tengo que decir, porque él no va a entender qué es. Var date1 es igual a new date. ¿Cuál les gusta más? A mí me gusta mucho utilizar var. Var es que tú no lo defines explícitamente, sino que dices var tal cosa es igual a new y él ya sabe cómo va a quedar el objeto day1. El objeto day1 es un objeto de la clase date. Ahora vamos a imprimirla. ¿Qué me debería salir en pantalla? Yo le puedo decir aquí, debería salir la fecha, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa. Yo le digo console wayline day1. ¿Funciona o no funciona? Vamos a ver. ¿Debería funcionar? Pues vea que no está sacando error. Yo sé que al menos compila. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Si yo corro... ahí salió, ahí está. Esto es lo que imprimió. ¿Por qué me imprimió eso? OPP concept dates. No, yo sí la declaré. ¿Por qué? ¿Qué estamos imprimiendo? Cuando yo le digo, resulta que todas las clases, ojo, esto tiene esto tiene una explicación, hay que entender por qué. Todas las clases, cualquier clase que yo haga, hereda eso por el toString, pero allá vamos. Todas las clases heredan de una superclase que llama la clase base en C#. Base. Todas las clases heredan. Decirle day es el equivalente a decirle esto. Vea, esto es lo mismo. Yo le puedo decir aquí 2 puntos base. ¿Qué significa eso? Bueno, pero no, sintácticamente no me... A ver, así.
Es como si todas heredaran de una superclase que llama la clase base. La clase base ya me genera el método toString. ¿Qué hace toString? Cuando yo le digo imprima day, es el equivalente a decirle day 1 punto. Vea que si yo le digo punto, ¿qué me sale? Los atributos de day. ¿Cuáles son las propiedades de day? Vea que las propiedades salen con una llavecita. Las propiedades de day son year, month y day. Pero si observáis, hay unos métodos. Vea que aquí hay unos métodos. ¿Está qué método? Está el método toString, el método equals, y está el método getHasCode y el método getType. Y uno dice, pero coño, ¿de dónde salió eso? Eso salió porque implícitamente todas las clases heredan de la clase base. Entonces, cuando yo le digo que imprima day1, es lo mismo que decirle day1.toString. Yo le puedo, vea que no me saca error, y vea que si yo lo corro, me sale el mismo resultado. ¿Por qué? Nosotros para imprimir un objeto, lo estamos convirtiendo a un string. Esto no hay necesidad de ponerlo, se sobreentiende. Pero el toString no funciona porque el toString no sabe cómo coño quiero yo que me salga esa fecha. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Siguiente concepto de programación orientada a objetos. Nos toca hacer un override, nos toca sobreescribir el método toString para que funcione como a mí me venga en gana, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si yo me entro aquí a la clase date y le digo override espacio, vea que me sale una lista de todos los métodos que son susceptibles a una overrideada. No es diferente. Es diferente sobrecarga, sobreescritura. Override es que lo voy a sobreescribir, no lo estoy sobrecargando. Luego vamos a sobrecargar cosas. Entonces le voy a decir aquí que me haga un override del toString. Y cuando me haga el override del toString, yo borro eso porque no quiero que me imprima lo que él imprime, sino que en el override yo defino cómo quiero yo que me imprima esa fecha. Entonces le voy a decir aquí return e interpolo, porque ustedes ya saben interpolar. ¿Y qué vamos a interpolar? Vamos a hacerle imprímame el year. Después de que me imprimas el year, me vas a imprimir un slash. Después de que me imprimas el year, un slash, me vas a imprimir el month. Después un slash. Y después me vas a imprimir ¿qué? Después me vas a imprimir el day. Y eso ya es un toString. Con ese override, él se va directamente a la clase base y lo sobrescribe. Ya no usa el toString de la clase base, sino que usa el toString que yo estoy definiendo. Se llama estoy sobrescribiendo el método. Para esta clase, para la clase day. Sí, solo si yo voy a hacer otra clase, si voy a hacer la clase empleado, me toca también sobreescribir el toString de la clase empleado para que imprima a los empleados como yo quiera. ¿Cuál es el dato afectado para que te genere automáticamente el esquema? ¿Listo, verdad? Y dice algo y apareció. Ah, no, yo simplemente escribo override espacio y ahí ya autocompleta. Sí, solamente con eso. Si no te autocompleta, control barra espaciadora. Control punto digo. Listo, ahí está. Bueno, ahora vamos a probar con este cambio. Sí, mono. ¿Qué diferencia entre, pues, me decía sobre escribir el toString y no crear un método que imprima? Porque si yo hago otro método, buena pregunta, esa pregunta es muy buena, mira. Si yo hago otro método aquí, supongamos que voy a hacer este mismo método toString, pero lo voy a llamar el método print, por cualquier cosa. Voy a llamar el método print. ¿Qué ventaja tiene hacer el sobrescrito? Bueno, aquí no es override, aquí hay que quitarle la palabra override porque no saca error. Suponete que yo hago un método print. ¿Cuál es la ventaja de hacer el sobrescrito? Que aquí me toca decir day1.print. Y vea que me va a hacer exactamente lo mismo. Pues yo no quiero eso, simplemente quiero que me lo imprima. Para no complicarme la vida, yo le quito esto. Y mira que al quitarle eso, cuando yo imprimo cualquier objeto, o cuando cualquier objeto está envuelto en una expresión cadena, él por defecto automáticamente va a ejecutar el toString. Esa pregunta estuvo muy buena, mono. Por eso voy a eliminar esto del toString, pero vamos a ejecutarlo. Ahora, si yo lo ejecuto, vea que ahora sí me sale la fecha, 2023, 29. Y yo la puedo mejorar, porque digo, no, pues que esa fecha, ¿qué tal que yo tuviera otra fecha? Vamos a crear otra fecha.
vamos a decirle que vamos a crear no solamente el day 1, sino que vamos a crear otra clase, vamos a crear la day 2, y supongamos que la day 2 sea del año 1974, el mes 10, el día 14. Y yo le voy a decir que me imprima el day 1, y aparte de eso, vamos a decirle que nos imprima el day 2. Y probemos a ver si funciona. Ahí está. Pero está como feíta. ¿Por qué? Yo no quiero que me salga 2 y 9. Yo quiero que me salga 0, 2 y 0, 9. Ustedes ya lo saben hacer. ¿Qué hay que hacerle? Hay que ponerle... No, no es condicional de una línea, el formato. Cuando lo vayas a formatear, le dices que el year quiero que me lo imprima en 4 espacios. El year quiero que me lo imprima en 4 espacios. El month quiero que me lo imprima con 2 espacios. Y el day quiero que me lo imprima con 2 espacios. Eso no es una línea, es formatear. Entonces, si lo ejecutamos, vea que ya es un detalle pequeño, pero yo no quiero que me aparezca así. Porque es que yo no quiero que me aparezca 2. Yo quiero que me aparezca es 0,2. Entonces, si yo quiero que me aparezca cierto número de ceros, entonces le voy a decir 2 puntos, 0, 0, 0. Le pongo 4 ceros. Aquí al mon le digo 2 puntos, 0, 0. Y aquí al day le digo 2 puntos, 0, 0. Y si le llevo el proyecto de nuevo, ya sí queda la fecha más bacana. 2023. Y de aquí el diablo está en los detalles. ¿Verdad? Y esto abarca la diferencia. Esas cositas son las que hacen que mi software empiece a ser más bacancito. Sí, señor. Entonces, si yo no quiero ver el año completo, que no me aparezca, por ejemplo, 2023, sino solo 23. Bueno, ya podríamos convertir eso a un string y hacer un substring, pero eso va para después. Totalmente. Ya, mejor dicho, el límite no hay, el límite es el cielo. Lo pones tú. Milo te da energías. Las metas las pones tú. No, puedes hacer lo que quieras. También podríamos, si yo quiero que el year no sean sino los 2 primeros, ya es más elaboradito porque me toca convertir el year a un string y luego mochar ese string y tomar los últimos 2 caracteres. Pero no lo voy a hacer ahora. Ahora, esta clase fecha tiene un problema y el berraco no me valida las fechas. Y ahí cualquier fecha es válida. Yo no quiero eso. Yo quiero que mi clase date tenga más poder, tenga más cañaña. ¿Por qué? Yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo le digo que el año es el menos 2023? ¿Y qué tal que yo le diga que el mes es el mes 14, el mes 15? ¿Y qué tal que yo le diga que el día es el día 44? ¿O que el día es el día 0? Eso es válido. Esto es una chambonada, es una cosa horrible. ¿Cómo así que la fecha es menos 2023, que el día es 2, que el año? No, yo quiero validar eso. Ahora, si yo ya quiero validar eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya no puedo hacer que mis propiedades sean públicas con un get y un set así, a la buena. Hay que hacer algo más elaborado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear unos atributos privados para poder tener control sobre mis fechas. O pues lo que vamos a hacer. Vamos a crear un atributo privado. Yo le digo private entero y este lo vamos a llamar el atributo año. Y de la misma manera vamos a crear el atributo mes y de la misma manera vamos a crear el atributo privado día. Y ahora vamos a crear un constructor a la clase. No voy a dejar que él me maneje el constructor por defecto, sino que voy a crear un constructor. Sí, señor. ¿Solo tiene un plugin a eso o eso está recordando que usted dijo de Lizard? Sí, él es muy inteligente. Eso es como embrujado. Él le adivina a uno hemos dicho, él escribe, él más me le adivina a uno. Para algunas cosas, claro, porque esto ya tiene algoritmos de inteligencia artificial y ellos han recogido que cualquier programador que ponga ahí, lo más seguro es que meta eso después. Y él asume. Muy inteligente, vea que incluso ya me está sugiriendo que le meta horas. Yo en ningún momento le he dicho horas y él cree que lo siguiente que yo voy a hacer es horas, pero no, lo voy a meter, no le voy a hacer caso, va a revelar. Ahora, vamos a crear un constructor. Para el constructor tenemos otro snippet, apréndase los snippets, ya tenemos uno, P, tap, crea una property. El otro snippet que les va a servir es setor.
Para una propiedad, vea, para una propiedad es PORP, prop. Yo escribo prop, tap, tap, y él me crea la propiedad. ¿Listo? Eso se llama snippet. Tenemos otro snippet para los constructores. El snippet de los constructores es setor. Yo le digo setor, tap, tap. Listo, me crea el constructor. O si no me sé el snippet, pues copio todo eso, no importa. Copio public, date, abro, cierro, pero son detallitos. Apréndase lo que les va a servir. Y aparte en los exámenes ustedes necesitan tiempo. ¿Listo? Ahora, y vamos a crear dos constructores. Vamos a crear un constructor con parámetros y un constructor sin parámetros. Entonces, si yo voy a crear un constructor sin parámetros, voy a asumir una fecha por defecto. Entonces, cuando yo le diga date y el usuario no me especifique qué day es, yo voy a asumir que la fecha es del año, la fecha es del año 1900. No sé por qué 1900, porque me dio la gana. Voy a definir que el mes por defecto es el mes 1 y voy a asumir que el día por defecto es el día 1. Creé un constructor. Pero yo puedo crear cuantos constructores me venga en gana. ¿Cuál se usa? El que el usuario llame. Voy a crearle otro constructor a la clase. Yo le digo setor. Y ahora este constructor, eso sí es una sobrecarga. ¿Qué es una sobrecarga? Una sobrecarga es que tengo el mismo método, pero con diferentes parámetros. Y vea que él es tan inteligente que ya adivinó lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. Aunque aquí yo no sé, está como raro. Es que me puso doble. ¿Por qué? No sé. Porque en este constructor, ve qué raro lo que hizo este man. Pero no importa, hasta aquí hasta de ahí sí lo necesitaba yo. Yo no sé por qué me lo tomó 2 veces. Pero no importa, igual es lo mismo, igual iba a digitar todo esto. Pero él aquí me ayudó. Entonces, el constructor va a tener 3 parámetros. Y en los 3 parámetros le vamos a decir que al atributo year llévele lo que vino por year, que al atributo privado month llévele lo que hay en month y al atributo privado day llévele el parámetro day. Cambiarlo, reiniciar el toque. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque todo tiene significado. Recuerde, cuando no tiene underline es porque es un parámetro del método. Cuando tiene underline es porque es un atributo privado. Y cuando empieza por mayúscula es porque es una propiedad. Distingan esas 3 cosas. Ahora, pero hasta aquí yo no he hecho nada con las propiedades. Eso está privado. Si está privado no se puede hacer. Entonces voy a modificar los get y los set de cada cosa de estos. Primero lo voy a hacer al lado de la forma larga y luego lo hago de la forma corta y ustedes me dicen cuál es la mejor. Entonces, para el get de year, cuando ahí me digan get de year, yo puedo hacer lo siguiente, que me retorne lo que hay en el atributo privado year. Y para el set de year, yo le puedo decir que el year es igual al valor que me asignan. Y esa es la forma larga. Esa es una forma, como yo ya estoy haciendo un get de un set, pero estamos haciendo un get de un set que estamos ligando el atributo público, lo estamos ligando con la propiedad, con el atributo, o sea, estamos ligando la propiedad pública, la estamos ligando con el atributo privado. Pero esa es la forma larga. Esto lo puedo simplificar. Como es una sola línea de código, yo puedo hacer lo siguiente, utilizar una notación que llama la notación flecha. Entonces en el get yo le digo igual fecha igual flecha year. Y para el get le reemplazo esto, como es una sola línea, le digo fecha igual y le digo que el year es igual al value. Y así queda mejor. Lo mismo. Ahora voy a replicar esto. Para month y lo voy a replicar para day. Obviamente aquí ya no es year, sino que aquí le digo que el atributo, que la propiedad month depende del atributo underline month y que el atributo year depende de lo asignamos con el month. Y usted dirán, bueno, este man ¿por qué está haciendo tanta vuelta? Como estaba de chévere y empezó a complicar la vuelta. Y aquí le decimos que el atributo day depende del atributo day
¿Por qué hacemos eso? Porque hasta el momento no hemos solucionado el problema de que me metan fechas malas. No lo hemos solucionado. Ahora ¿por qué hago esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Lo hacemos porque cuando a mí me asignen el año, yo quiero validar ese año. Entonces vea lo que voy a hacer. Voy a decirle que el GR no coma cuento, que GR no sea el GR que el usuario me mande, sino que voy a validar ese año. Entonces yo voy a crear aquí un método llamado validate GR y le paso como parámetro el GR. Pero saca error. ¿Por qué saca error? Porque no hemos creado el método validate GR. Pero yo tengo un truco. Si yo me paro en el error y le digo control punto, él me dice, ¿usted quiere que yo le genere el método validate GR? Ya sí, hágale todo bien, enter. Ya que él aquí me crea, obviamente no sabe qué te voy a hacer yo, pero al menos me crea ¿qué? La firma del método. ¿Qué dice? Que es un método privado. Este sí es privado, yo no necesito. Cuando tú me decías, ¿cuándo decido yo que es privado o público? Lo que yo quiera. Yo quiero que validate GR sea privado, no lo quiero exponer. Entonces le estamos diciendo, devolvemos un entero y ¿qué recibimos? Un entero. Ahora, notación, el orden. Recuerden que el orden es su aliado. Programar es muy difícil. Programar no es fácil. Programar es un arte. Y el código tiene que ser impecable. Y hay una condición, aprendas en esto. Atributos, constructores, propiedades, métodos públicos, métodos privados. En ese orden deben ir. Es decir, primero, ¿qué ponemos en un código? Primero, los atributos. Segundo, los constructores. Ahí van los constructores. Tercero, las propiedades. Aquí están las propiedades. Voy a cortar esto. Las propiedades. Después, ¿qué sigue? Los métodos públicos. Y de último, ¿qué van? Los atributos, los métodos privados. Ahora, si yo quiero ordenar mi código y ser muy ordenado, yo opcionalmente, no es una obligación, pero sí sirve para que quede más ordenado el código, yo puedo utilizar la palabra reservada número region. Yo le digo region y ya le digo qué región quiero. Entonces la primera región va a ser atributos. ¿Y cómo finalizo? Cuando ya acaban los atributos le digo end region. Después, ¿qué sigue? Los constructores. Esto es orden. Entonces yo le puedo decir número region y aquí ¿qué voy a poner? Los constructores. Y al final de los constructores, ¿qué le voy a poner? Numeral end region. Después, ¿qué sigue? Las properties. Entonces le voy a poner numeral region y aquí le digo properties. Y al final de las properties, ¿cómo lo cerramos con el end region? Después, ¿qué sigue? Los métodos. Entonces puedo colocarle region, numeral region, y aquí le digo methods. Y al final de los métodos le pongo, al final de los métodos le voy a poner numeral end region. ¿Y esto por qué es bueno ponerlo? Porque yo lo puedo contraer así. La región de atributos, vamos a ver, guardemos. ¿Por qué no me...? Aquí está. Entonces yo le digo constructores, número... ¿Cómo? Aquí no puse en region. Eso era. Ahí está. Entonces aquí, entonces vea que yo lo puedo contraer así y el código me queda region properties y aquí se está en region. Entonces mira que properties, methods. Vea que queda más claro. Atributos, constructores, propiedades y métodos. Así es que deben ir las clases siempre. Ay, que yo primero metí por allá un método y que por debajo otra cosa, compila. Sí. Y después usted hace ese código y después tiene 20.000 clases grandísimas que es más fácil revisar. Si todas las clases tienen exactamente el mismo orden, es más fácil revisarlo así. Recuerden, mentalmente, atributos, constructores, propiedades, métodos privados, métodos públicos. Y pueden... Primero los públicos y después los privados. Ahí está. Entonces, y también cuando yo tengo mi código muy grande, yo lo puedo contraer aquí por las regiones.
Ahora, ¿para qué? Ahora sí hagamos la revisión, porque no la hemos hecho. ¿Cómo validamos el año? Pues, lo que me preguntabas, ¿dónde está el muchacho joven, el de atrás? Lo de la sección. Ojo a esto. Resulta que la clase date no debe tener interfaz de usuario. Es decir, la clase date es una clase básica. La idea es que esa clase yo la pueda reutilizar en cualquier proyecto. Yo la voy a poder utilizar en una aplicación de consola, como la que estamos haciendo, o la podemos utilizar en una aplicación de una aplicación de Windows Phones, o la podemos utilizar en una aplicación web, o la podemos utilizar en una aplicación móvil para correr en el iPhone. Por eso yo no sé dónde voy a imprimir. Por eso es pecado que la clase de haga un console white line. No puede. No debería escribir nada en pantalla. Solamente manejar los datos. Eso se llama separación de capas. Tenemos una capa que es la capa de interfaz de usuario. En este momento referenciada en la clase program. Y tenemos otra capa que es la capa de la lógica, que es la capa de. Por eso, prohibido usar console white line en mis clases base. Solamente lo vamos a usar en el program. Y ahí separamos capas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a validar ese año. Y vea que él aquí me lanza incluso una sección. Throw no implemented action, porque no lo he hecho. ¿Por qué me pone ese código? Para yo poder seguir trabajando y después hacerlo. Si yo llamo ese método, ¡pum!, se revienta la aplicación. Pero no en tiempo de compilación, sino en tiempo de ejecución. No es un error de compilación, sino un error de ejecución. Pero voy a borrar esta línea. Vea que si la borro ya me sale un error en tiempo de compilación. ¿Por qué me sale un error en tiempo de compilación? Porque este método tiene que devolver un entero y yo no estoy devolviendo nada. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a validar el atributo year. Ahí me están mandando un año. ¿Cómo? Para mí los años que sean negativos no me sirven. Entonces le decimos, si el año es menor a 0, es inválido. Entonces si el año es menor a 0, si yo fuera un programador chambón, yo haría esto, console, si yo fuera chambón, console while line, entonces por aquí le pongo mi mensaje. Si yo hago esto, ustedes están en su derecho de meterme un coscorronazo. Eso está mal hecho. Usted me dice, Zulu, ¿cómo te ocurra chambonada? Esa clase no debe tener interfaz de usuario, porque es una clase que yo quiero reutilizar. Entonces, coño, ¿cómo hago para devolver el mensaje? Ya voy. Entonces resulta que no, en estas clases no vamos a imprimir, sino que en estas clases vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle throw. ¿Qué significa? El verbo throw en inglés, ¿qué significa? Throw es ¿qué? No, señor, eso es catch. Recuerde que esto lo hicieron los gringos muy beisboleros. Throw, catch. Entonces, esta clase va a lanzar el error y la otra clase lo va a capturar, va a ser el catch del error. Entonces, vamos para eso. Pero entonces yo le voy a decir que true, entonces le voy a decir new y aquí le voy a poner, ahí ya hay unas excepciones por defecto. O yo puedo crear mis propias excepciones. De momento, trabajemos con las excepciones mías. Entonces voy a usar ahora una que llamo un argument exception. Y en el argument exception le voy a decir, así ponemos lo que yo quiero, pero él no lo va a imprimir. O sea, esta no lo imprime, sino que lo lanza. Entonces, si yo estoy en una aplicación web y capturo el mensaje, lo voy a pintar en una página web, no lo pinto en una aplicación de consola. ¿Se dan cuenta la diferencia de no pintar, sino lanzar la excepción? Entonces, aquí estamos lanzando la excepción, entonces le ponemos de year is invalid. Ahí está. Ahora, el throw funciona como un return. Hasta ahí llegó el método. Eso lo saca. O sea, si él llega por acá y el año es menor a 0, throw. De ahí para abajo no hace nada. Entonces no le tengo que poner eso. No es un break. Hace un return. Lo saca. Entonces, ¿qué significa? Yo no tengo que ponerle un else a seguir. ¿Por qué no tengo que ponerle un else a seguir? Porque si llegó hasta aquí, es porque el año es válido. Y si llegó hasta ahí el año es válido, entonces le vamos a decir return el year. Ahora sí. Entonces vea que ya nos queda, ya hicimos el validate year. Ahora hagamos el validate month. Lo propio. Aquí cuando yo esté asignando el año,
cuando asignamos, la asignamos. Ahora vamos a hacer el validate month. Entonces vamos a crear otro método llamado validate month. Y vea que los nombres tienen que ser lo suficientemente explícitos. Si yo tengo un método que llama el método validate month, hay que ponerle comentario a eso. ¿Qué hace el método validate month? Valida el month, ¿sí o qué? Es como cuando a mí me preguntaron, estaba viendo yo una película, me preguntaron, ¿cómo se llama la película? Tiburones asesinos. ¿De qué trata? Ah, no, de un caballo que quiere ser bailarín. Obviamente, pues, si el método es lo suficientemente explícito, es no necesario, y no abrevien, que nunca va al mes, no, validar mes, y en inglés, los nombres en inglés siempre. Entonces aquí tenemos el validate month, le voy a decir control punto que me genere el método, él me lo genera aquí, pero yo no quiero ahí porque esta es la región de los constructores, lo voy a cortar y me lo voy a llevar para la región de los métodos, pero lo voy a poner de último porque es un método privado. ¿Y cómo validamos el mes? ¿Cuáles son las condiciones para que un mes sea válido? Entonces le vamos a decir, sí. Entonces le decimos, si el parámetro mon es menor a 1, o, ¿cómo se hace un no en C#? Pi, eso es o. Eso es o, ¿y cómo se hace un i? Ampersand. Listo, es lo mismo que Java, no me mire con cara de asustado. Listo, entonces, si el mes es menor a 1, o el mes es mayor a 12, ese mes es un mes chimbo, ese mes no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Lanzamos la sección. Le vamos a decir, lánceme una sección, un new, y vamos a hacerla un argument exception, y en el argument exception le ponemos el mensaje que yo quiero. Y el mensaje es... Yo prefiero decirle is not valid o invalid. Porque invalid puede ser ofensivo en ciertos... Uno tiene que cuidarse de esas cosas. Sí, en ciertos contextos, seguro. Ese tipo de cosas las tenemos que mirar. Entonces, ahora, pero si llegó hasta aquí, recuerden, el throw funciona como un return. No hay necesidad de ponerle else a leave, porque si se metió por ahí, salió. Si llegó hasta aquí, es porque el mes es válido, entonces le decimos return on. Y ahora sigue el mejor. Es que es muy fácil validar el mes y el día. El día se la arrecho. Vamos a ver qué pasa con el día. El día es más jodido. Porque el día sí es jodidísimo. ¿Por qué? Hay unos días que tienen 30, hay unos días de 30, otros días de 31 y febrero es la cagada. Febrero es la cagada. ¿Por qué febrero es la cagada? Porque es el único de 28. Pero aparte de eso, hay unos años que tiene 29, cuando son los bisiestos. Si yo soy programador, debo tener todo eso en cuenta y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a hacer nuestro método validate day. Pues, vamos a decirle que el day llévele el validate date. Control punto para crear el método validate date para que me cree la firma. Voy a cortarlo de aquí y lo voy a pegar aquí en la región de day. Ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que validar el day? Ahora, cuando validen day es porque ya me asignaron mes y año. Entonces yo ya tengo los atributos mes y año disponibles. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Primero salgámonos del chicharrón. Que vamos a salirnos del chicharrón y el chicharrón es febrero. Vamos a ver, yo verifico aquí cómo lo hice yo aquí en la documentación para que nos quede eso. Entonces, listo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si el día es igual a 29 y el mes? ¿Qué pasa si el día es igual a 29 y el mes y el atributo? Ojo, y aquí ¿por qué me toca utilizar el underline? Porque ya no hace parte del contexto. Es el atributo que ya tengo asignado. El día es porque me pasaron por parámetro. Es el nuevo. Mon ya lo validé, ya sé que el mes es válido. Pero ¿qué pasa si el día es 29 y el mes es 2 ¿y qué pasa? Y el año es bisiesto.
¿Qué pasa si el día, no, qué pasa si el mes, eso, si el día es 29 y el mes es 2 y el año es bisiesto? Entonces yo puedo hacer esto. Dice. Is leap year, ¿y qué le pasa? Ah, bueno, no. Y le podemos pasar el atributo, el year. Ese is leap year significa que el año es válido, que si es bisiesto. No lo he hecho, no importa. Yo lo planteo y enseguida lo hago. ¿Qué pasa si el mes es 2, el día es 29 y el mes es 2 y el año es bisiesto? ¿Es válido o no es válido? Es válido. Entonces de una vez le puedo decir return day. Saquémoslo de acá. Pero nos quedó faltando hacer este método. No lo hemos hecho. El año es bisiesto. Entonces vamos a hacer el método, el año es bisiesto. Entonces si yo le digo aquí control punto, créeme el método, vea que él es tan inteligente que como yo lo estoy metiendo en un condicional, él sabe que es un método booleano. Sí, como yo lo metí en una expresión lógica, él supo que este método tenía que ser booleano. El método isLeapYear, yo le voy a pasar un año y él ¿qué va a hacer? Me va a devolver 24, listo. Y ahora, ¿cuál es la condición para saber? Todos menos Arturo. ¿Cuál es la condición para saber si un año es bisiesto? Porque el métrico 29 días. No, pues, pero no, usted solo tiene el dato del año. Yo a usted le digo, 1934. ¿Eso es bisiesto o no? ¿Fue bisiesto o no fue bisiesto? No lo sé. No lo sabe. Pero usted sabe, bueno, primero vámonos a la teoría. ¿Usted sabe por qué hay años bisiestos? Porque el año, ojo, porque el año no dura exactamente 365 días, sino que el año dura 365.25 y unas moneditas. Y estar contando, imagínense donde nosotros contáramos los años con fracciones. Estamos en el 2023 3/4. No aburrido, eso así, sí, ok. Entonces resulta que lo que pasa es que como el año rota, como el año no dura 365 días, sino que rota 365.25 y más decimales. Entonces nosotros estamos, para no contar con decimales, los años dijeron, vamos a hacerlo de 365 días, pero cada 4 años, que ya ajustamos los 4/4, el año es de 366 días. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no es punto 25 exacto. Entonces, cada 4 años es bisiesto. Pero cada 100 años nos descuadramos. Entonces, cada 100 años no es bisiesto. Pero resulta que cada 400 años nos volvemos a descuadrar. O con eso. Esas son las condiciones de un año bisiesto. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Y esa condición que pasa cada 400 años nos tocó a nosotros. A esta generación le tocó el año 2000. Aplica eso. Entonces, eventualmente uno, ¿cómo sabe si un año es bisiesto? Porque sea divisible por 4. Entonces, por ejemplo, 2023 es divisible por 4. No, 2023 no es divisible. ¿2024 va a ser bisiesto? Sí, 2024 y 24, dos números sin decimales. Venga, yo verifico, no sé, ya me hicieron dudar estos manes. Si yo cojo, vea, si yo cojo aquí, hagámoslo aquí para que todos lo vean. Si yo cojo 2024 dividido entre 4, me da 506, exacto. El 2024 va a ser bisiesto. ¿Por qué? Porque es divisible por 4. Ahora, el 2100 va a ser bisiesto. No. Y 2100 es divisible por 4. Pero como es divisible por 4 y al mismo tiempo es divisible por 100, ya no es bisiesto. Ahora, ¿el 2200 va a ser bisiesto? No. ¿El 2300? No. Ahora, el año 2400. 2400 es divisible por 4 y es divisible por 100. Pero como es divisible por 400, el 2400 sí va a ser bisiesto. Hágame el favor. Esas son las... Y nosotros como programadores debemos de saber eso así, al tiro, a la perfección. Ahora, esa condición es súper especial de cada 400 años, nos tocó a nosotros. ¿Cuándo nos tocó? En el año 2000. Cumple, vea. El año 2000 es múltiplo de 4.
Y el año 2000 fue múltiplo de 100. Entonces, como es múltiplo de 4 y es múltiplo de 100, no debería ser visible. Pero como el 2000 también es múltiplo de 400, el año 2000 sí fue bisiesto. Y ya no nos vuelve a tocar. Porque el próximo que se cumpla esa condición, hasta el año 2400. Entonces vamos a hacer un algoritmo que nos diga si el año es bisiesto o no. Y primero lo voy a hacer de la forma larga y luego lo hago de la forma corta. Porque siempre en programación hay una forma corta y una forma más elegante. Y yo sé que ustedes están muy pipiolos, pero uno debe aprender a hacer las cosas bien. Aprendan a programar efectivo, elegante, eficiente, que su código sea bonito. Entonces, ¿cómo sabemos si un año es bisiesto? Inicialmente, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Cómo sé yo si una cosa es divisible por otra en programación? Le digo, si el año, módulo, ¿cuál es el operador módulo? Porcentaje. Entonces, si yo le digo porcentaje 4 es igual a 0, ¿qué significa eso? Si yo le digo year, porcentaje 4, ¿ya puedo concluir que es bisiesto o no puedo concluir que es bisiesto? No puedo concluir, pero sí puedo concluir lo contrario. Yo puedo decirle de lo contrario, yo le puedo decir de lo contrario, si el año no es divisible por 4, bailas, ese ya no es bisiesto, ya. Entonces, si es divisible por 4, yo no sé si es bisiesto, puede. Hay una alta probabilidad, pero si no es divisible por 4, de una vez le tiramos return false. De una vez sabemos que no es bisiesto. Pero si es divisible por 4, ¿qué nos toca hacer? Preguntar si es divisible por 100. Entonces le preguntamos if. Le preguntamos si el año módulo 100 es igual a, bueno, el igual, ojo con esto, igual de asignación es un solo igual, igual de pregunta es doble igual, igual a Java. Doble igual es que estoy preguntando, un solo igual es que estoy asignando el valor. ¿Listo? Entonces, yo puedo concluir que si el año es módulo 4 y módulo 100, ¿puedo concluir que es bisiesto? No, pero ¿qué puedo concluir en el caso contrario? Si el año es divisible por 4 y el año no es divisible por 100, ¿qué puedo asumir? Que si es bisiesto. Entonces le puedo decir return true. Ahora, si el año es divisible por 100, yo puedo preguntar si el año es divisible por 400. Entonces ahora sí está. Si el año es divisible por 100 y divisible, puedo retornar que true. Pero en caso contrario, le puedo decir return, completé una vaina que no era. Le puedo decir que me retorne falso. Y ahí hicimos el algoritmo. Ahí está. ¿Qué? No, porque si un año es divisible por 4 y no es divisible por, a ver, si un año es divisible por 4 y no es divisible por 100, devuelve true. Ahora, si el año es divisible por 4 y no es divisible por 100 y no es divisible por 400, falso. ¿Por qué? Ahí caben 2100, el 2200 y el 2300. Son años que son divisibles por 4, son divisibles por 100, pero como no son divisibles por 400, son bisiestos. Perdón, no son bisiestos. Pero si el año es divisible por 4, divisible por 100 y divisible por 400, sí es bisiesto. Y ahí tenemos el algoritmo. Pero, digamos, esta es la versión de algoritmo. Voy a poner esto más chiquito. Ahí está. No, ojo, a mí ese código no me gusta. Pero se ve bonito. No, eso se ve horrible, todo ese montón de ifs anidados, es una cosa asquerosamente fea. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo, si reducimos todo eso a una sola línea? ¿Será que lo podemos reducir a una sola línea? Vea pues, y si hacemos esto, voy a borrar todo esto, no me gustó cómo quedó, y funciona, les aseguro que ese código está perfecto, pero ese código es muy feo para mi gusto. ¿Qué tal, mis amados señores, si nosotros hacemos lo siguiente? Vea pues cómo lo armamos. Le vamos a decir return. De una vez le vamos a decir
¿Qué pasa con esto? Return, de una vez le vamos a decir return year módulo 400 igual a 0. Entonces, ¿por qué? Todos los años que sean múltiplos de 400 son bisiestos. Cambiemos la condición al revés. Ahí está. Todos los años que sean múltiplos de 400 son bisiestos. Porque el 2000 y el 2400 y el 2800 y el 3200 van a ser bisiestos. Ahora, si el año es múltiplo de 400 o el año es múltiplo de 4 y el año no es múltiplo de 100. Ahí está. Es lo mismo que acabamos de hacer con todos esos ifs. ¿Sí ven cómo es de bonita la programación? Cambiamos un chorrero de ifs por una sola línea. Esta no se debe entender. Pero acá que es lo mismo, le estamos diciendo lo mismo. Le estamos diciendo, si el año es múltiplo de 400, entonces él pregunta, 2000 módulo 4 igual a 0, verdadero. Porque si este, como aquí el operador es un O, y este primer pedacito le dio true, ella no va a dar otro pedazo, ¿sabe? Esto da verdadero. Porque ella sabe, verdadero o falso da verdadero. Ahora, esa es una condición. Los años múltiplos de 400, chacablur, son bisiestos. Ahora, si el año es múltiplo de 4 y el año no es múltiplo de 100, chacablur, es bisiesto. En una sola línea, estamos haciendo lo que hacemos en todos los ciclos. Ahí está. Y con eso validamos qué. Pero solo validamos el mes más cagado. Febrero. Falta validar los otros meses. Ahora, vamos a validar los otros meses a ver si es verdad. ¿Qué pasa si, vamos a decirle, qué pasa si vamos a evaluar los días primero de 30? Yo nunca sé qué mes tiene 30 y qué mes tiene 31, me toca con los nudillos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los meses que quedan en el huequito son de 30. Los meses que quedan en el nudillo son de 31. ¿Ahí las sabían? Sí. Pelado, les falta mucho mundo, hermano, a lo bien. Pues. Entonces, vean lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los meses de 31? Vamos a validar primero eso. Le decimos, si el día es igual a 30. ¿Sí o qué? No, pero primero empecemos con febrero. Si el día es mayor o igual a 1 y el día es menor o igual a 28. ¿Sí o qué? Y el mes es igual a 2, ¿qué significa eso? ¿Que es válido o que no es válido? Válido. ¿Y ahí qué estamos validando? El resto de días de febrero. Con este primer return, nomás validamos el día especial cuando febrero tiene 29 días. Con este otro if, estamos validando, ¿qué? Los días de febrero. Entonces aquí le vamos a decir return day. Y ya sabe que el return saca, de ahí para allá no sigo evaluando. Ahora, pero solamente evalué febrero. Ahora, vamos a evaluar esto vamos a meter esto con paréntesis y le decimos, ahora, y ya tenemos el primero, y validemos ahora los meses, que son de 30 días, es decir, cuando el día es mayor o igual a 1 y el día es menor o igual a 30 y el mes es igual a ¿qué? ¿Cuáles son los meses de 31? No, de 30, pero deme los números. El mes 1, el mes 2, el mes 2, pero no cuenta, el mes 3, el mes 4 es un mes de 30 o ¿qué otros meses son de 4? El mes 4. Yo aquí lo tengo para no complicarme. El mes 4, el mes 6
Los días de 30, los meses de 31 son el mes 4, el mes 6, el mes 9 y el mes 11. Eso. Estos son los días. Valídeme, háganme ahí double check. ¿Y ahí qué estamos validando? Estamos validando los meses. Ahí estamos validando los meses. No. Ah, me comí septiembre, sí señor. Lo tenía y lo borré por pendejo. Vamos de nuevo. Y vamos a validar aquí el mes 9. Ahí está. Esos son los días de 31 días. Ahora, ¿qué nos queda faltando por validar? Por último, vamos a validar los meses que tienen 31 días. Entonces, los meses válidos de 31 días es cuando el día es mayor o igual a 1 y el día es menor o igual a 31, pero los meses de 31 son el mes 1, mes 2 no, el mes 3, mejor dicho, los que me quedan faltando, el 5, el mes 3, el mes 4, no, el 4 ya está, el 5, el 7, perfecto, ya va a terminar aquí, el 7, quedan faltando 2, el 10 y el 12, el 7, el 8, el 10 y el 12. Con razón se demoran tanto en pagar, si los días de 31 son los que más, los meses de 31 son los que más hay. Y el 12, ahí está. Entonces ahora, si cumple con esa condición, es porque el día es válido. Sé que el día era más maluco. Ahora, si no se metió por este retún, ni se metió por este retún, ¿qué significa? Que el día no es válido. Entonces, si el día no es válido, lanzamos una sección. Y aquí al final vamos a decirle, el día no es válido. Ya vamos a acabar este ejercicio, ya me está acabando también el tiempo. Yo lo termino rapidito, ya lo termino rapidito y para resolver dudas. Ahora, pero estamos utilizando estos validadores, solo los estamos usando en el constructor. Esos validadores también los podemos asignar cuando asignemos propiedades. Es decir, yo no le voy a decir que el GR es igual al GR, sino que le digo que el GR valide lo que le agreguen en el GR. ¿Para qué? Para que me lo valide y no me lo haga que estoy reutilizando. Lo mismo que usé en el constructor, lo estoy utilizando en el setter de la propiedad. Lo mismo para el mes. Vamos a decir que el mes no le cargue el valor hacia lo bruto, sino que al mes le cargue el valor de la propiedad y lo mismo con el día. En el día le vamos a decir, aquí le vamos a poner el validate day del value. Tarán. Ahí está. Y ya tenemos una clase mucho más responsable. Tenemos una clase que tiene unos atributos privados que nadie me los puede tocar porque son privados. Esos atributos, ¿cómo se pueden modificar? O por el constructor o por los setters. Pero ya los setters tienen validadores. O sea que ñaiga, no me va a dejar meter meses inválidos. Vamos a probarlo. Y como lanzamos excepciones, vamos a ver qué pasa con esa vuelta de las excepciones. Pregunta, si yo ejecuto el programa aquí, ¿debería ser válido o no debería ser válido? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si lo corro. Yo corro el programa. Reventó. ¿Pero por qué me reventó en tiempo de ejecución? Porque yo no estoy capturando el error. Recuerden que siempre que lanzamos un error, hay que atrapar el error. Entonces, ¿qué nos queda faltando? Antes de hacer esto, hay que atrapar el error. ¿Cómo lo atrapamos? Voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir try, y eso es un try catch. Y voy a coger todo este código que tengo acá, y lo voy a cortar y lo voy a meter en el try. Y voy a decirle que si ocurre una excepción, a mi excepción la voy a llamar ex de excepción, vamos a imprimir la excepción. Y este programa sí merece imprimir, sí puede imprimir. ¿Por qué? Porque el program es nuestra interfaz de usuario. ¿Se dan cuenta la diferencia? No imprimo nada en la clase day, solo vamos a imprimir en la clase program. Ahora, entonces le vamos a decir console writeLine y yo le puedo decir ex es un objeto. Y el ex tiene una propiedad que llama la propiedad mesas. Ahí que le estamos diciendo, si ocurriese una excepción, pintame el mensaje.
Vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando yo corro el programa, me dice, el año no es válido. ¿Por qué me va reventó ahí? Porque cuando captura la sección se sale. Entonces yo sé que no puedo, que ya no me ejecutó. Ahora, si yo arreglo este año, ¿por dónde va a reventar? Por acá, por el día 0. Si yo corro el programa, me dice, el día no es válido. Entonces si yo cambio este día y lo cambio a día 9, y este mes, voy a dejarlo mes 15, día 44. Ahora, ¿por dónde debe reventar? El mes no es válido. Si yo lo corro ahora, me dice, el mes no es válido. Y si yo le digo que el mes es 12 y el día es el 14, ahora sí funciona. Probemos el bisiesto. ¿Cuándo va a ser bisiesto? En el 2024. Si yo le digo 2024, mes 2, día 29, ¿es válido o no es válido? Sí. Porque el 2024 va a ser válido. Probémoslo. Si yo lo corro, aparece bien. Ahora, ¿y el año 25 va a ser bisiesto? No, ya no. Si yo lo corro de nuevo... ¡Ay, jue madre! Espérate, me dice, sí, el día no es válido. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole día 29 y no es válido un día 29 para un 2 del año 2025. Pero para el 2024, sí es válido. Listo, señores. Con esto, este es un ejemplo muy carnudo, donde vimos muchísimo concepto de C#, de programación orientada a objetos. Recomendación de oro. Llegue a su casa y veas el video y lo hace, lo pausa y construya el código como yo lo construyó, haciéndose preguntas. Usted de pronto ahora no ha caído en cuenta muchas preguntas. Cuando usted esté construyendo el código solito en su casa, va a caer en cuenta preguntas que no me está haciendo en este momento. La próxima clase empezamos resolviendo preguntas. Muchachos, si le ha gustado, denle dedito arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.